Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Gracias al programa OFESCAC que hace posible esta mesa redonda. Madre mía, me estáis oyendo altísimo, ¿no? Voy a dar paso un momento a Gloria Vidal del programa OFESCAC. Si puedes subir, Gloria. Bueno, hola, gracias a todos por estar aquí, gracias sobre todo al festival por darnos la posibilidad de estar aquí patrocinando hoy esta mesa redonda tan interesante. Deciros que para nosotros poder estar en Avicine, que es un festival que desde siempre ha apostado muchísimo por el talento emergente, es muy importante. OFESCAC es un programa que apuesta sobre todo por dar oportunidades a gente que de forma normal no las ha tenido. Apostamos por el territorio y por lo local y de ahí que estemos muy contentos de haber podido trabajar con Avicine, dar las gracias a José Manuel, a Miguel, que nos han permitido pues hacer de su mano 3 cursos ya. Hemos hecho 3 cursos en Albacete, Almansa y Tobarra, hemos formado a 60 alumnos. En noviembre vamos a hacer otro y esperemos poder seguir así. Así que muchas gracias y disfrutar de la mesa. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Estamos de celebración doble porque es el 10º aniversario de Avicine Lanza, pero yo creo que también hay que celebrar que una iniciativa como esta existe, con lo difícil que es el panorama del cine independiente en España. Es un milagro y yo creo que hay que agradecérselo a Avicine, a José Manuel, que es el gran ideólogo, José Manuel Zamora. Y bueno, como toda buena fiesta de cumpleaños, lo más importante son los invitados. Veis que tenemos muchos invitados, pero son solo una muestra del talento que ha pasado por Avicine Lanza y que Lanza ha propulsado. Uy, qué gusto, ¿no? Ese ruido que ha desaparecido. Y voy a proceder a presentarlos porque si no creo que se nos va a ir toda la charla, ya solo en las presentaciones. Creo que nunca había moderado una mesa redonda tan abundante y con tanto nombre tan importante. Empiezo por Carmen Summers, que es la representante de Castilla-La Mancha Media, que sin ellos no sería posible esta lanzadera. Lo sé de buena mano porque además de moderar la mesa redonda, yo participé en una de las primeras ediciones con un documental que hice, o sea que me conozco las tripas por dentro y sé lo importante que es el papel que juega Castilla-La Mancha Media. Sigo con los productores que nos acompañan hoy. Empiezo con Pedro Hernández, productor de Aquí y Allí Films, que pues, nos ha dado películas clave de nuestra cinematografía como Magical Girl o Que nadie duerma, aunque mi favorita es Boy. Es una película... Sí, me alegro. Una película que yo creo que no tiene el reconocimiento que merecería, pero bueno. Y ahora mismo tienes en cartelera La deuda de Dani Guzmán, que os recomiendo que vayáis a ver a los cines. Seguimos con Valérie Delpierre, otro nombre fundamental de la producción independiente. Ahora mismo acabas de estrenar El tesoro de la barracuda, una joyita de animación, pero es la persona que ha descubierto a nombres como Carla Simón o Pilar Palomero. Y hemos podido ver, gracias a ella, películas como 20.000 especies de abeja. Muchas gracias por acompañarnos, Valérie. Y Luis Ferrón, otro nombre clave de la producción independiente, que gracias a él hemos visto Tardes de soledad, la película que ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián el año pasado. O, bueno, es ni más ni menos que el productor de Luis López Carrasco, el director del Año del Descubrimiento, El futuro. Paso ahora a los directores. Empiezo por mi izquierda, Chema García Ibarra, el director de una de mis películas favoritas del año pasado, Espíritu Sagrado, una de las películas más independientes, más originales y más insólitas del cine español reciente. Guillermo Galoe, que estás de enhorabuena, acabas de estar en el Festival de Cannes, en la Semana de la Crítica, con Ciudad sin sueño. Belén Funes, otra gran directora del cine independiente, directora de La hija del ladrón, y que con Los Tortuga saliste del Festival de Málaga con el premio a Mejor Dirección y Mejor Guión, o sea que doblete. Muchas gracias, Belén. Gemma Blasco, que también has tenido un año estupendo con tu primer largometraje de ficción, La furia,
que también saliste del Festival de Málaga con premios para Ángela Cervantes y Alex Moner. Gracias por acompañarnos. Sara Sálamo, también vienes de un festival, del Festival de San Sebastián, con tu primer largometraje, El Silencio, que es una película de no ficción. Y te damos las gracias por acompañarnos también en esta mesa redonda. Estamos aquí para celebrar estos 10 años de Avicine Lanza, que la verdad es que ya solo preparando esta mesa redonda me ha sorprendido lo que ha crecido desde las primeras ediciones. Y quería preguntaros a los que estuvisteis, por ejemplo, Valegui, tú estuviste en la primera edición, si no me equivoco. ¿Cómo recuerdas esos comienzos? Pues, ¿funciona? Sí. Diría que con la misma calidad humana de equipo, solo que a una dimensión más pequeñita. Yo creo que era una oportunidad para los proyectos, pero no éramos conscientes del impacto que podía tener en realidad, porque como no había referentes anteriores, nos apuntamos por necesidad, porque estábamos con STU 93, estábamos en una fase, en este caso fuimos con el WIP, estábamos en fase de montaje, y fue el primer lugar donde enseñamos imágenes. A partir de ahí volvimos con otro proyecto y ya era un espacio más crecido, pero lo recuerdo como 4 mesas, creo que tuvimos reuniones contigo, de hecho. Eso, un espacio pequeño, pero con la misma, el mismo mood, ¿no? de acompañar proyectos y de una cercanía para los proyectos. Luis, tú me estabas comentando antes que José Manuel fue a contarte la iniciativa, ¿no? Claro, era un momento en el que tampoco había una referencia de que esto fuese a ser algo que funcionase. ¿Cómo fue escucharle esa propuesta? Pues yo lo tenía clarísimo. O sea, yo recuerdo en mi despacho de la ECAM, yo entonces era gerente de la ECAM, y habíamos colaboramos con el Festival Avicine en algunas cosas, y vino José Manuel a mi despacho de la ECAM y me contó el proyecto. Y en ese mismo momento le dimos todo el apoyo que le pude dar a la escuela, y yo tenía clarísimo de que era muy necesario, de lo listo que era José Manuel, viendo el buen momento para montar eso. Además es el mismo año que arranca Ikusmira Berriak, y yo tenía claro que era algo que tenía que pasar en este país. Además, nosotros justo estábamos empezando a pensar en la incubadora, y empecé a compartir ahí también con José Manuel la idea de que teníamos en la ECAM de crear la incubadora. Y sí, el primer año fue pequeño en cuanto a la capacidad de atraer profesionales, porque los proyectos de desarrollo y del WIP de ese año son absolutamente increíbles, historia del cine español. O sea, ahí los podéis revisar. Con lo que sí era pequeño tal vez en la capacidad de atraer profesionales, porque igual somos un poco perezosos a la hora de ir a un sitio, porque tenemos que medir muy bien las fuerzas, pero estaba claro que el equipo que estaba detrás, la capacidad de traer proyectos y el talento, de que esto iba a ser lo que es a día de hoy, que es uno de los sitios más importantes para el cine independiente de Europa, no de España. Es que, bueno, me ha sorprendido que he escuchado hablar en inglés en varias ocasiones a lo largo del día, que esto es algo que no sucedía, ¿no?, en los primeros años. Pedro, no sé si tú, que también estás aquí desde los comienzos. Yo tengo una memoria terrorífica, me tenía que haber preparado mis comienzos. Yo creo que aquí entramos con La vida y nada más, puede ser Life and Nothing More, que ganamos el premio como del festival, ¿no?, de mejores películas. Y sí, desde entonces, sí, yo considero que nos debemos un poco a Avicine. Y de hecho, siempre que podemos venir, pues siempre que podemos y nos seleccionan, claro. Venimos con películas. Y esta mañana hemos presentado los relatos de Miguel del Arco y he querido recordar que yo creo que presentamos aquí Mantícora, de Carlos Bermúdez, presentamos aquí Que nadie duerma, Antonio Méndez Esparza, y luego hemos estado mucho también en los Lanza de desarrollo, o sea que para nosotros sí es una pieza importante dentro de la industria audiovisual española, sí. Carmen, ¿por qué Castilla-La Mancha Media ha sido un partner desde el comienzo, ¿no?, desde el principio de esta andadura? Pues nosotros, ¿se me oye bien? Sí, ¿no? Pues nosotros desde el primer momento, ya hace 10 años, que parece mentira, pero lo vimos muy claro, porque sabíamos que este equipo es magnífico y que era una oportunidad de oro para apoyar el cine independiente en la región y a nivel nacional e internacional.
Y la verdad es que estos primeros 10 años, lo han demostrado claramente. Para nosotros ha sido una oportunidad de oro para encontrar nuevos talentos y descubrir nuevas formas de contar historias, tanto de la región como internacionales y universales. El caso es que seguiremos apoyando, durante todos estos años hemos estado apoyando, por supuesto, y seguiremos todo lo que pueda ser. Agradecidos especialmente a este magnífico equipo con los que siempre hemos colaborado también, y que sepáis que siempre estamos dispuestos a apoyar el cine de la región y de todas partes con otra línea de financiación anticipada. Nosotros damos 2 ayudas, como todos sabéis, ojalá pudieran ser muchas más, por el momento son 2, pero sabemos que estamos en el camino correcto colaborando con Avicine Lanza por muchos años. Muchas gracias, Carmen. Ahora me gustaría preguntar a Sara y a Gemma, que quizás son las últimas que han llegado, ¿no? A Avicine Lanza. Y tenemos además a Víctor Moreno, que ha venido en el último momento. Gracias, Víctor. Hago una breve presentación de Víctor y luego volvemos a la pregunta. Víctor Moreno, documentalista, que ha estado aquí también en Avicine Lanza en múltiples ocasiones, director de Edificio España, La Ciudad Oculta. Víctor, estaba preguntando a Sara y a Gemma, tú que has estado aquí desde los comienzos, hemos hablado un poquito, ¿no?, de cómo eran esas primeras ediciones, pero justo estaba preguntando a Gemma y a Sara cómo lo han vivido ellas, que son las últimas que se han incorporado, ¿no?, las últimas participantes. Bueno, me animo. Nada, para mí, la verdad, estar el año pasado aquí fue un regalo, primero porque seleccionaron mi primer cortometraje y aparte vine con mi primera película de ficción. Es cierto que el cine independiente es lo que tiene. Llevo intentando levantar esa peli de ficción hace 6 años que escribí el guión y, claro, cuesta mucho sacarlo adelante, pero que haya iniciativas como Lanza, pues impulsan mucho el proyecto. Ya de aquí tuvimos otra serie de selecciones y parece que eso hace, pues precisamente que se lancen los proyectos y estoy profundamente agradecida, la verdad. Este año vengo con mi peli En silencio, que ha dado el sorpaso, ¿no? Pero profundamente agradecida y feliz porque se hagan este tipo de iniciativas para apoyar el cine independiente. Bueno, yo creo que como Sara, primero estuve con un corto, o sea, no aparecí con el Lanza, sino aparecí en Avicine Cortos, en la sección de cortos con Jauría en 2018, y entonces vi a la gente que estaba en el Lanza y entonces ya con La Furia ni lo dudamos, o sea, la productora ya lo propuso presentarnos. De hecho, asistí, que ella no pudo asistir, la productora, y una cosa que no se está mencionando es que aparte de la utilidad para los proyectos, a mí me fue muy útil para conocer cosas de la industria, o sea, como que es muy amable para los dires, creo, y me permitió como reunirme con agentes de ventas, con ciertas patas de la industria que yo no conocía y que, por ejemplo, si te plantas en San Sebastián, no has hecho ninguna peli, te puede como abrumar mucho el formato. Creo que hay algo aquí muy amable que me permitió aprender muchísimo de cómo funcionaba un poquito más el sector y esto fue como un aprendizaje muy guay. Claro, esta es otra pregunta que os quería hacer, porque es verdad que el mayor reclamo quizás es la aportación económica, pero esta es una experiencia 360. Yo recuerdo que a mí me ayudaron mucho los talleres de pitch. No sé, Belén, tú, ¿qué es lo que has sacado de tus participaciones, ¿no?, en el Lanza? Bueno, lo de los talleres de pitch es que me encanta. Nos dieron un taller de pitch, pero a mí me parece un poco una tortura moderna lo de hacer pitchings. Pero o sea, yo creo que es muy bonito porque normalmente cuando estás escribiendo una peli la mantienes entre amigos, ¿no? Que es como que la vas contando, le dejas a los colegas que se lean versiones de guión, te devuelven feedback y tal. Y a mí eso me encanta, pero de repente llegar a un sitio donde hay más industria y donde está más profesionalizado, yo siento que te permite como poner la película un poco a prueba, ¿no? O sea, de ver qué pasa, que gente que no te conoce de nada, cuando lee la peli, qué piensa, ¿no? Qué le llega, qué no le llega, porque es irremediable, ¿no?, que tus colegas tienen esa ecuación contigo adentro de que te conocen y que saben quién eres, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho eso, o sea, creo que se ponen a prueba literalmente las pelis y ves qué opina gente, pues esto, pues que de repente no está tan vinculada a ti. Guillermo, no sé si se escucha bien este micrófono. Sí. Bueno, la verdad que
Mañana vamos a poner Ciudad sin sueño, una peli que llevo haciendo pues, 6 años. Y Avicine ha sido como, es un lugar donde se ha gestado la película también, ¿no? Porque participamos con un corto hace unos años, un corto que se llama Aunque es de noche, que era ya, pues, formaba parte del mismo universo de la película y, bueno, ganamos el premio y fue un impulso como muy grande también para todo lo que vino después también con el corto. Y tuvimos un corte de la peli en el Work in Progress, en lo cual recuerdo también que tiempo después mucha gente había oído hablar de la película y habían visto imágenes, incluso, bueno, pues sí, habían visto un corte ya avanzado y, joder, pues era algo como potente el ver que en numerosos, ¿no? Muchísima gente ya conocía la película, o sea, estaba por ahí ya circulando, ¿no? Así que nada, es un sitio, yo creo que no es habitual también, y esto yo lo considero bastante importante, o sea, no es habitual que los festivales o los foros de industria y tal, como que haya espacios donde realmente se pueda conectar con la gente de una manera tranquila, natural, dentro de también un entorno donde pues, se cuece un montón, ¿no? Y creo que Avicine era eso, ¿no? Es un sitio donde puedes estar con compañeros cineastas, compartir tus procesos y estar, ¿no? Y de una manera sosegada que creo que no es tan normal y es muy valioso, ¿no? El Festival de Cannes no es así, ¿no? Pues no, la verdad que no. No, la verdad que no. De hecho, hoy creo que he echado un poco más de raíces en Avicine, porque gracias a Luis, hace poco rato me he comido un gazpacho manchego y bueno, estoy completamente asentado. Gracias, Valerí, gracias. Ahora creo que estoy completamente asentado y ya, pues bueno, sí, una para Luis también, por favor. Así que nada, pues es una maravilla estar aquí, es un placer realmente, sí. Luis, antes hablábamos, nos hemos encontrado en el capítulo y hablábamos de que es el Little Sundance, ¿no? Avicine. Sin dudarlo, o sea, es, bueno, Little porque en España tenemos un poquito de complejillo, pero este es nuestro Sundance, o sea, aquí, de verdad es que mirad los cineastas que han pasado por aquí los últimos 10 años, o sea, no hay un solo proyecto realmente importante prácticamente que no haya pasado por aquí, ¿no? Entonces yo creo que sin duda Avicine Lanza es nuestro Sundance. Y nuestro bar es un templo al que yo llevo de forma sistematizada a todos los cineastas que van viniendo por Albacete a comer gazpacho manchego, aunque tal vez justo antes de hablar en público no ha sido una buena idea. Estaba bueno, ¿eh? Estaba buenísimo. Muy bueno. Pero sí, yo creo que hay una idea de precisamente porque no hay muchas más distracciones, hoy sí que he sentido un poco Cannes porque tenía que estar entre los Work in Progress y los pits de corto. Pero en realidad puedes estar concentrado, tienes tiempo para hablar con la gente, para encontrarte con compañeros de tu generación y también sentir que la siguiente generación que viene tiene un fácil acceso a hablar con otros productores, directores y compartir, ¿no? Yo creo que de lo más bonito de Avicine Lanza, aparte de la selección de proyectos, es la facilidad para encontrarnos y como decía José Manuel ayer, la idea de comunidad, que sin duda se crea. Y bueno, yo es que llevo 10 años viniendo, entonces claro, ¿qué voy a deciros? Valerí, Pedro, claro, al final venís muchas veces a presentar, pero también de ojeadores, entiendo, ¿no? De proyectos de otros cineastas. ¿Empiezo? Pues, ¿sabes qué pasa? Que acabo de al menos darle una vuelta al primer círculo, porque yo hacía 10 años que no había vuelto. O sea, en realidad, y en esta ocasión sí que he venido para acompañar por ganas. No me necesitaba, pero me apetecía acompañar el proyecto de una de las compañeras de NOCA, que es una iniciativa que colabora con el festival y con Avicine Lanza. Y he aprovechado estar aquí para poder escuchar proyectos, efectivamente. Y lo que me he perdido, pero que me hubiese gustado ver, es lo del WIP, porque también pienso que es un formato muy interesante. Ahora bien, el hecho de no estar en los WIP o el hecho de poder escuchar los proyectos, está Zaida ahí, es que incluso es válido lo que pasa todo fuera de este espacio puramente dedicado a escuchar los proyectos, porque te encuentras con gente, te reencuentras con gente. Es un ambiente, a mí me gusta
la similitud con Sundance en cuanto a que es muchísimo más cómodo venir a Albacete que ir a Sundance. Y aparte que al final, cuando estás relajado, yo me siento más permeable. Entonces, cuando escucho las cosas, aunque sea en un encuentro fortuito, no deja de ser para mí un input creativo que sí me sirve. Y luego me lo llevo a casa y más adelante nos reencontramos o nos escribimos. Y yo creo que es la fuerza de estos entornos, ¿no? de esa dimensión. Pedro. Sí, yo no paro de preguntarme qué es eso de ahí arriba, si es una pelota de fútbol que se ha quedado. Es un globo, ¿no? Es un globo pelota, Que yo creo que sí, que lo estáis diciendo todas, ¿no? Es un entorno tan agradable y tan cercano que es distinto. Yo no he estado en Sundance nunca, pero ya no me hace falta, por lo que veo. O sea que, y la verdad es que por la experiencia que tenemos nosotros, los proyectos que han pasado por aquí en desarrollo, pues juraría que todos han pasado. O sea, han estrenado en San Sebastián, o en Seminci, o en Sitges, de hecho. O sea que está claro. Mirad, yo personalmente este año veníamos con los relatos de Miguel del Arco y había dudas de si debíamos o no de enseñar unos minutos, porque es verdad que te da me da pudor a mí, que soy el productor, imagínate el director, pero el director con una generosidad absoluta, habiendo acabado el rodaje el viernes pasado, me dijo: Miguel, por supuesto, enseña lo que... O sea, quiero decir, nos vamos a matar, Teresa Font y yo, para montarlo. Y tienes todas las dudas y luego sales ahí al escenario y yo como Belén me quiero morir, me cambiaría por cualquier ser humano del universo, ¿sabes? Antes de salir ahí al escenario. Y luego cuando acabas, o sea, es un gusto, un espacio donde puedas enseñar unos minutos de tu proyecto y recibas este cariño que te da el festival. Víctor, no te libras, creo que te ibas a ver cortos en vez de venir aquí. Así te gusta el festival, te gusta mucho. ¿El qué? Te gusta mucho el festival, te escapas a ver cortos en cuanto puedes. No, es que soy jurado. O sea, que te han contraprogramado. Me han contraprogramado. Cuéntanos, porque tú también conoces el festival desde el principio y Lanza desde el principio. ¿Cómo has visto el crecimiento, la evolución del festival? Pues bueno, yo el festival lo conocía de antes también por los cortos. Aquí al festival había venido alguna vez. Y recuerdo incluso cuando surgió la idea del Lanza, que José Manuel me lo contó, no recuerdo en qué momento, estaba pensando hacerse un mercado. Y bueno, vine el primer año con La Ciudad Culta. El primer ganador, efectivamente, sí. Y bueno, ahí conocí también a Pamela y Sorna, que desde entonces nos llevamos reencontrando en muchos otros sitios, muchos años. Y bueno, y también ese primer año había varios de todos ustedes, ¿no? Yo recuerdo que era como una especie de... Estaba el año del descubrimiento. El año del descubrimiento, tú estabas también, ¿no? Tú estabas de público. Y bueno, fue un año casi como eso, encuentro de compañeros, ¿no? Un poco de escena del cine independiente español, ¿no? Así, de final de año. Y después no he vuelto al Lanza, creo, como tal. Vino El Exterior, que es la película que acabo de terminar de rodar hace una semana, que es una ficción que acabamos de terminar. Pero vino Silvia, que es la productora ejecutiva, y bueno, nos volvieron a dar el premio de Castilla-La Mancha. O sea, es la televisión que más ha apoyado mi cine en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora nos toca el montaje, o sea pero estamos muy contentos como ha salido. Y bueno, y súper agradecido a José Manuel, a todo el equipo, porque en realidad la oportunidad de encontrar a gente que está en tu misma situación, en tus mismas batallas, en tus mismas penurias, en tus mismos sueños, pues es reconfortante y necesario, me atrevería a decir. Y creo que además ha crecido bastante, ¿no? El Lanza, por lo que me contó Silvia de hace 3 años, o sea, la cantidad de gente que ha venido. Esa primera edición había los pitching y teníamos también one-to-one. ¿One-to-one había? Sí, también. Vale, no recordaba yo esa parte. Para mí, bueno, que ha dicho antes Belén, es verdad que es muy interesante porque, claro, lo bueno de los pitching es que es la primera vez o de las primeras veces que cuentas tu película a alguien, ¿no? Que no seas tú mismo, tu productor o tu amigo.
Y es muy interesante, casi más que el valor comercial que tiene, el valor creativo de tantear, percibir cómo se recibe. Yo recuerdo con La Ciudad Oculta que pusimos un teaser que habíamos rodado 2 días antes, o sea, 4 imágenes. Y bueno, ¿no? esa posición que tienes como cineasta de pronto de ver algo tuyo, imágenes tuyas, con otra gente, ¿no? Que de pronto la perspectiva cambia y empiezas a percibir desde otra posición la película. Así que nada, larga vida a Vicine Lanza, 10 años, no está nada mal, la verdad. Has mencionado una palabra que yo creo que es fundamental en los festivales, pero en el Lanza lo es más, que es la palabra encuentros. Y quería preguntaros cuáles han sido los encuentros, quizás es una pregunta más para los directores, pero quizás los productores también tienen encuentros en la memoria que hayan sucedido aquí en el Lanza. No sé si, Chema, que todavía no te he preguntado nada, y eres la persona que mejor conoce este festival, creo, de España. Ha estado aquí, desde luego, todas las ediciones que he venido yo, y he venido muchas, has estado aquí, y en todas las secciones o... Sí, yo agradezco mucho la creatividad del equipo del festival para inventarse motivos por los que invitarnos cada año. Realmente, digo, el año que viene, ¿cuál será la excusa? ¿No? Pero bueno, hemos sido jurados en todas las secciones, bueno, aparte he venido con todas las películas, y entonces eso me ha permitido ver desde el primer momento, siempre me ha interesado mucho ir a ver los pitchings de Lanza. Me ha servido para aprender mucho, eso para lo que ya es una obligación, pues en tanto que es una obligación podemos añadir la coletilla, lamentablemente, ¿no? Porque cuanto menos obligaciones mejor, pero que lamentablemente ya es una obligación para los cineastas tener que saber cómo hacer un pitch. Entonces a mí cuando me llegó mi momento ya había visto un montón y me ayudó muchísimo ver cómo estaban estructurados, cómo se transmitía la información, qué decidía la gente decir para empezar, qué decidía decir para terminar, todo eso yo me fui fijando y cuando llegó el momento de hacer el mío, pues simplemente imité los que me habían gustado, ¿no? Entonces me sirvió de mucho. Y bueno, también me gusta mucho pensar bueno, me has hecho una pregunta específica que si he tenido algún encuentro. Sí, ha habido una cosa muy importante, una cosa fundamental para Espíritu Sagrado, que es que cuando yo hice mi pitch había una persona entre el público de un lab que se hacía en Grecia, que le gustó mucho mi proyecto y me invitó, y ahí se hacía una serie de reuniones con mentores y una de las mentoras que leyó mi proyecto y tuve una reunión con ella fue Lucrecia Martel, que es una cineasta que para mí es excepcional y que se centró en dar unas ideas muy concretas. O sea, después de esa reunión con Lucrecia Martel la película creció de una forma, pero estamos hablando 2 horas después ya había secuencias nuevas escritas, ¿no? que yo había escrito. Y claro, el momento inicial de eso fue que vine a Lanza y una persona de ese lab griego estaba en Lanza viendo a ver qué proyectos podía invitar para eso, ¿no? O sea, y entonces, claro, eso fue algo realmente fantástico. Y bueno, una pequeña... Igual que yo aprendí a hacer pitchings, de alguna forma, viendo pitchings, también me gusta pensar que la persona que ve pitchings, ¿no? O sea, productores o gente de canales de televisión, también con estos 10 años, con el paso del tiempo y que el mundo pitch se haya sentado más, también ha habido también un aprendizaje a ver pitch. ¿Y qué quiero decir con eso? A no dejarse llevar por una expresividad fantástica, por un dominio de la retórica impecable, por tener una extroversión arrolladora, ¿no? Y saber ver qué hay detrás también de un cineasta tímido, balbuceante, que quizá no se sabe expresar muy bien, ¿no? También creo que es importante aprender a no dejarse avasallar a lo mejor por una puesta en escena fantástica, ¿no? Saber ver el proyecto que hay detrás. Sobre todo pienso en el cineasta tímido, que también tiene derecho a hacer películas. Claro, es que no tenéis por qué tener labia, ¿no? O sea, lo que tenéis que tener es una mirada y una capacidad de dirigir una película que ya es bastante. Y quería preguntar en este sentido para Carmen, que lo vive del otro lado, ¿cómo es? Claro, que muchas veces te encontrarás eso, directores que quizás no tienen la facilidad de palabra, ¿no? O no son grandes comunicadores, pero ¿cómo conseguís entrever
¿no? La mirada que tiene un cineasta intentando separar un poco eso, esa parte más de comunicador. Pues yo, para empezar, siento una gran solidaridad, porque a mí se me da fatal hablar en público, como habréis notado. Entonces yo les entiendo, están nerviosos, tienen una gran ilusión y pues hay algunos que son más sueltos y otros que tienen más dificultades para expresarse, pero todos tienen derecho, como ha dicho él. Y luego es que da igual, porque cuando la idea es buena, tiene un buen concepto, es que se nota enseguida. Y Avicine Aranza es un espacio súper acogedor que te permite esa cercanía y ves muchos proyectos que tienen un larguísimo recorrido. Que tengan más reparos o dificultades en expresarlo, pues es que es normal también. Es una cosa muy humana. Y insisto, ves proyectos tan interesantes que es que no hace falta casi a veces, con pocas palabras basta. Así que... ¿Cómo has sentido tú el cambio del festival, el crecimiento, la evolución? Yo sinceramente intuía que iba a crecer tanto y sé que crecerá mucho más. Realmente tiene un potencial fantástico. Y bueno, ya lo ha demostrado sobradamente y un equipo inmejorable. Para el que pido un aplauso más. Vuelvo a los encuentros porque me ha encantado esto que ha contado Chema, ¿no? Los encuentros que le ha permitido a Avicine Lanza para desarrollar Espíritu Sagrado. Belén, Sara, Chema... Seguro que vosotras también habéis tenido encuentros aquí que han sido importantes para vuestras películas. Yo salgo ahora contentísima porque, qué fuerte esto, ¿no? Porque según los veteranos, si tu peli ha estado aquí, lo peta fortísimo. Entonces ahora cuando haga mi peli, vamos, ni Sundance ni Sundance. Realmente, fíjate, para lo que me sirvió fue para conocer a otras personas que estaban un poco en mi misma situación y generar y desarrollar proyectos más allá con el que veníamos, hacer equipo para futuras historias. Eso también pasa. Y los que supuestamente tenemos muchas tablas en hablar y todo esto, también hay una herida de infancia enorme de salir a la pizarra, así que también acojona, te sudan las manos, te tiemblan las rodillas, pero como decimos, en un entorno así de cómodo es mucho más fácil. Sí, a mí me parece también que hay algo como bonito en ir encontrándote con gente como con gente que te cae bien, porque no, o sea, no es tan fácil y entonces como que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué estás? Y no sé qué, y hay como una cosa como de hermandad que yo sí que lo siento mucho cuando vengo. Como siempre me encuentro a Chema. Y a ti también te encuentro siempre. Entonces también hay como esta cosa de celebrar también el cine y el hecho de estar escribiendo y estar preparando una peli o estar empezando a montarla, que es un proceso súper obsesivo y que puedes caer muy, muy abajo en el tema de la tristeza y de repente es como bonito encontrarte aquí, es como un poco un oasis, te anima, vuelves a casa mejor y dices, venga, voy a escribir, voy a montar, o sea lo que estás haciendo, si estás en Lanza o en Work in Progress. Pero, o sea, como que yo lo que sí que he ido descubriendo como por el camino este de hacer pelis, que es absolutamente indispensable como tener gente alrededor, gente que confíes o incluso que admires, ¿no? A mí me encanta ver a cineastas a los que admiro y encontrarme con ellos y que me cuenten, ¿no?, qué están haciendo. Entonces creo que también puede servir para eso, como un encuentro humano, más allá de lo industrial y tal, que no se me da muy bien valorarlo, lo humano me parece como muy bonito. Sí, totalmente de acuerdo. Sí que va muy fuerte este micro. Bueno, mi encuentro más surrealista de Avicine es que Manu, que es el coordinador de Lanza, correcto, nos conocimos en la escuela de Cuba y luego nos reencontramos aquí, fue como mi primer match así fuerte y siempre es que está aquí Manu. Y creo que con lo que dice Belén, que para mí fue muy bonito, y no solo bonito, sino como útil, ¿no?, y compartir este proceso con otros cineastas, que fue volver a coincidir con gente que había conocido en el recorrido de cortometrajes, que ya los había conocido con cortometraje determinado, es decir, no había vivido el proceso de desarrollo de esos cortometrajes, y volver a coincidir con cada uno levantando sus primeras pelis y poder empezar a compartir ese proceso creativo que es más, pues, con mucha incertidumbre y a veces es traumático, y venir aquí pues no es traumático. Y esas pequeñas islas en el proceso de desarrollo pues ayudan muchísimo, dan mucha gasolina. Sara, tú que tienes un pie en el cine más comercial, más industrial, ¿qué te parece el cine independiente? ¿Por qué me acusas a mí de eso?
Eres la salvación de todo este grupo. No, reflexiono porque al final me siento siempre como en tierra de nadie. Soy una desubicada porque ahora como directora me han acusado incluso de experimental. Ahora tú me acusas de muy comercial, entonces me siento en tierra de nadie. Yo es que soy muy consumidora del cine independiente desde pequeña porque mis padres me metieron en la secta. Me llevaban a ver ciclo de cine israelí, ciclo de cine coreano, entonces soy muy consumidora de distintos tipos de cine, aunque como actriz haga otro tipo de cine, cine más comercial. Creo que al final lo importante es que haya una buena historia, el por qué te involucras en un proyecto, ¿no? Que sea una buena historia o un buen director, buenos compañeros, pero se trata de hacer disfrutar al espectador. ¿Y cómo diríais que ha evolucionado el cine independiente en estos últimos 10 años? Es una pregunta complicada, pero la abro. Como somos tantos, seguro que salen buenas ideas. Torres. Me alegra que me hagas esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo? No, a ver, pues mira, en realidad yo creo que sin abrirnos demasiado al optimismo, porque hacer cualquier película independiente siempre es difícil. Yo recuerdo que cuando empezamos a hacer nuestras primeras películas, con Chema, Luis López Carrasco, John de Sosa, ese tipo de cine en España, no es que no tuviera cabida, es que no tenía ningún lugar donde tener puntos de encuentro ni donde financiarse. La vez que aparecimos por la Berlinale con Sueñan los androides y nos dieron la cosita para entrar allí en el FM, aparte de que nadie nos hacía ni puto caso, íbamos como un pulpo en un garaje y mirábamos al resto de directores y productores europeos que tenían apoyos en sus países de instituciones y nos fascinaba que el cine independiente de esos países tuviera apoyo. Si piensas que eso ocurría en el año 2011, 2012, 2013 y que a día de hoy el ICA tiene una apuesta seria por apoyar este tipo de voces en las ayudas selectivas, que existe Icumis Mira Berrià, que existe la incubadora de la ECAM, que existe Avicine Lanza, que existe Mafiz, que existen un montón de iniciativas, pues es que hemos convertido algo que era un hobby para algunos muy caro, porque yo me acuerdo que de aquellas, un periodista, no voy a decir su nombre, hablaba del cine low cost y Chema decía, ¿low cost para quién? Porque aquí estamos todos trabajando, John poniendo pizzas en Berlín y cada uno teniendo 7 trabajos a la vez para pagarte tu propia peli. O sea que eso de low cost, no sé yo, es precisamente para quién era lo de low cost. Y a día de hoy, hombre, sin comprarte un Maserati, ni mucho menos, pero sí que hay sitios donde financiar la película, redes de apoyo, distribuidoras que lo entienden. Es decir, creo que hemos convertido el cine independiente en algo que de verdad está cerca de la industria y de lo que la industria vive y se nutre. Es decir, todos esos cineastas y productores que trabajan en independiente después son los que están dirigiendo y produciendo las series mainstream y las películas mainstream, porque al final estamos todos en el mismo sector y obviamente hay gente que tiene una línea muy muy clara y hay productoras que pueden mantenerse gracias a que hacen un cine abierto y comercial y a la vez apostar por primeras películas, segundas películas, películas más arriesgadas. Si tengo media hora más puedo desarrollar más este tema, pero es que es un tema que tengo bastante pensado. Entonces creo que el cine independiente está de enhorabuena y que lo fundamental es que no decaiga el apoyo de las instituciones y sobre todo que las comunidades autónomas que apoyan menos su cinematografía entiendan que están privando a sus ciudadanos de contarse a sí mismos. Porque vivimos en un país desequilibrado que gracias a que existe el ICA puede haber cine en todas las comunidades autónomas, pero la representación de unas regiones es menor que otras por una apuesta política de dar la espalda a que se puedan contar a sí mismos sus ciudadanos. Entonces, bueno, perdón porque era un poquito largo el speech, pero es que esto lo tenía muy pensado. Sí, quisiera añadir que a todo esto además ha dado resultados, porque es verdad que tenemos un cine como más plural, más democrático, más femenino, que también se agradece.
pero que además estamos haciendo bien los deberes, porque si recibimos apoyo desde las instituciones, luego tenemos que cumplir en parte, porque es cultura, es arte, pero también es industria. Entonces, el estar representando nuestra cinematografía en su diversidad, en festivales, también trabajando para plataformas, por lo tanto nuestros contenidos llegan a muchos públicos. Yo creo que eso quiere decir que esta madurez que hemos ido trabajando a través de la formación, a través del impulso de los creadores, nos hemos profesionalizado de alguna manera y creo que esto es lo que repercute ahora en la imagen adentro y afuera de nuestra cinematografía. Sí, yo de hecho, un poco a colación de eso y lo que decía Luis de las regiones, creo que al final esa manera de hacer cine, ¿no? y esa manera de preservar una mirada única o subjetiva, una subjetividad, es lo que hace que el cine viaje, ¿no? Y el cine que realmente trasciende las fronteras de la industria o de España es precisamente ese cine que tiene una subjetividad muy clara y que se mantiene ahí, ¿no? Y no cede ante límites, límites impuestos ya sea por industria, ¿no? Porque hagas una película mainstream y entonces tengas que rendir cuentas a un montón de financiadores, o incluso a los propios límites que puede tener el cine independiente, que también, pues eso, se sufre bastante y hay unos límites que también hay que saber empujar o dirigir para poder mantener tu visión en una película pequeña, ¿no? Que se llama pequeña, pero me parece muy importante eso, sentir que ese es el cine que se ve fuera de nuestras fronteras y que pues realmente sacamos, ¿no? Y que trasciende, vaya. Con todos somos herederos, creo, del cine que han hecho los de antes. Es decir, no hay un renegar, no lo estamos haciendo mejor, ¿no? Es como una evolución simplemente, pero creo que hay cineastas que también han abierto puestas, aunque solo sea por haber visto sus películas y haber despertado nuestras ganas de hacer cine. Pero sí que pienso que tenemos, digamos, la posibilidad de acceder más a hacer cine y, por lo tanto, hay más miradas poniendo ojos en historias que antes quizás no se podían contar. No sé, ahora igual estoy un poco perdido con nuevas generaciones, ¿no? Entendiendo ya nosotros como medianas, ¿no? Pero en nuestra época creo recordar que sí que eso del low cost es verdad que era muy perverso, pero sí que había como un magma, ¿no? De películas que se hacían como con muy poco dinero, ¿no? Un poco casi más por impulso del cineasta, ¿no? Y yo qué sé, recuerdo que películas de 20.000 euros que pudieran ser, o 5.000 euros, era como muchísimo dinero, ¿no? Para algunos. Hoy en día, no sé, igual las nuevas generaciones me podrán decir, pero eso es impensable, ¿no? Creo que hoy en día el nivel de profesionalización, de exigencia que tiene también el cine independiente implica también unos niveles de producción mucho más altos, probablemente motivados por el propio ICA y las ayudas selectivas que han fortalecido más esa visión de autor, ¿no? Pero creo y también probablemente también motivado porque el propio cine en España en los últimos 10 años se han transformado mucho, ¿no? Con la llegada de las plataformas, se ha industrializado, se ha profesionalizado más, etcétera. Entonces, claro, hoy en día hacer una película, igual me equivoco, igual soy un viejo que ya no tiene ni idea, pero como que hoy en día hacer una película antes era como un gesto más de fe, más ingenuo, más kamikaze. Y quizás nuestra generación sí que lo sentía bastante así, íbamos a hacer la película aunque no recibiéramos ayuda. Pero hoy yo, que hablo con gente más joven, como que el paradigma es eso, hacer una película de 1,5 millones, que es lo ideal y que incluso es insuficiente. Pero el paradigma es como ese, ¿no? Y en nuestra época, pues eso, con 20.000 euros éramos capaces de hacer una película. Que no digo que sea lo ideal, ¿eh? Yo no digo que sea eso lo que haya que perseguir, pero me refiero que ese impulso... 20.000 euros precarizándote a ti mismo durante 3 años y a todos tus amigos. O sea, se hacía con cariño, se hacía con pasión. Yo personalmente, no puedo llevarte la contraria, Víctor, pero yo no puedo hacer un alarde de la precarización. Yo, de hecho, cuando hicimos aquellas películas me acuerdo de decir, vale, en esta hemos precarizado a todos nuestros amigos, en la siguiente solo me voy a precarizar a mí. Y la siguiente, si me sigo precarizando a mí, no la puedo hacer, porque entonces es un hobby, y un hobby es algo que puede hacer alguien que tiene o mucho dinero o mucho tiempo libre. O sea, yo entiendo que se puede hacer una película con urgencia,
pero creo que se puede hacer una película con urgencia. No, convertir eso en un modelo y además recuerdo con Luis, que sabes, además los dos somos bastantes plastas y tal, era como, vale, que en el futuro hemos precarizado a todos nuestros amigos durante 4 días y Sergio, Luis y yo durante 1 año. La siguiente no voy a precarizar nada más que a mí mismo y la siguiente, si me sigo precarizando a mí mismo, es que no la puedo hacer. O sea que entiendo eso, pero y nunca fueron 20.000 euros. 20.000 euros era lo que le quitabas a lo que los americanos llaman el FFF, ¿no? Friends, Family and Fools. Pero a partir de ahí, todas las horas que le has puesto a eso, tuyas y de tus amigos, pues no sé yo, si conseguimos pagarlas, me parece que estamos más cerca de que de verdad más gente pueda hacer cine. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y por supuesto no era un modelo, pero quizás el punto intermedio, ¿no?, es lo que ha desaparecido, ¿no? O sea, ahora low cost o ahora necesita 1,5 millones mínimo una película, me refiero normal, o sea, no hay que ambicionar a gran. Y claro, me planteo si para alguien que esté empezando, claro, y conseguir ese nivel de financiación es tan sencillo, ¿no? No tengo ni idea. Es que, Víctor, yo creo... Ay, perdona, ibas a decir... Es que, claro, se puede hacer una película con menos, pero entonces hay que aceptar las reglas del juego del menos. Y ahora la sensación que yo tengo es que como se han creado referentes que luego han tenido una explotación exitosa, desde sea festivales, sea taquillas, sea su distribución, la que fuera, hay unos parámetros de exigencia mínimos y esto normalmente van conllevados al dinero. Pero en realidad puedes hacer una película por menos, puedes hacer una película con un equipo de 10 personas. Hay que ser coherente desde ese planteamiento de producción, que creo que es donde ahora nos cuesta estar. No, que quería mencionar, estoy especialmente espesa hoy, pero creo que, no sé si ha cambiado tanto o no, pero creo que hay algo de lo que nos estamos, o sea, creo que hay una cosa importante que es ese paradigma ahora de película de 1,5 millones, ¿no?, por ejemplo, que es la que hemos hecho nosotras, tampoco todo el mundo puede acceder a cuál es el camino para acceder si no has estudiado cine, por ejemplo. O sea, es muy, muy complejo acceder a eso. Que no digo que el paradigma sea esa película de 20.000, porque también requieres de un entorno relativamente burgués, tener tiempo, dinero, o tener 19 años y hacer los fines de semana con tus colegas, y ahí te la puedes permitir. Pero ahí que entra también el tema de la distribución. O sea, que es que no es solo, tú puedes hacer una película, podemos rodar esta noche una película con el móvil, pero ¿quién nos la distribuye? ¿Cómo llega eso ahí? Y entonces, por tanto, ¿qué camino nos va a abrir esa película? Hablando de la parte industrial, que luego de la magia de hacer cine y hacer una peli de puta madre con 4 duros que no verá nadie, ¿no? Pero que es que el tema, en la distribución también hay una barrera gigante, ¿sabes? Y cuando lo sabéis mejor que yo, o sea, ¿sabes? Pero no quiero que no se mencione esto porque me parece importante. Yo os voy a dar una opinión que creo que a lo mejor no es popular, pero a mí a ver, si me ordeno mi mente. Nuestra primera película nos costó 105.000 euros y ganó la Semana de la Crítica de Cannes. Y ahí el ICA pasó de nosotros, quiero decir, si es que era una película que... No estoy... Claro, si es que no teníamos ni puta idea ni de que existíais, ¿cómo nos vais a apoyar? Con Magic Alguel volvió a pasar lo mismo. Y sabíamos un poco más, pero no sabíamos mucho. Y eso fue una película como de 350. El resto del presupuesto nos lo gastamos en fiestas. Y luego hicimos otra nueva película de 60.000 euros, que era Hablar, y fue una película que se distribuyó y que estaba en los cines con Joaquín Oristrel. Quizás también hay que dimensionar un poco lo que se pretende o como coproductor o como director. Para mí, realmente no quería decir esto. Lo que quiero decir es que ahora nosotros hacemos películas de 4,5 millones, la deuda, parte española, y siguen pensando que es una película de cine independiente, porque realmente sigue siendo una película de cine independiente en el sentido en que si yo me la pego, el que me la pego soy yo, no hay nadie que me cubra, ¿no? O sea, creo que el nivel de cine independiente ha subido muchísimo y eso, en cierto sentido, pues nos ayuda a que más gente vea otro tipo de cine. Que igual hay que llamarlo cine independiente del cine independiente, ¿no? Porque lo que nos está faltando es otra categoría. O sea, yo en la peli que he rodado he sido la microfonista, la atrecista, la operadora, la no sé qué. ¿Qué cine es ese? ¿Lo mismo que 4 millones de euros? No, no es el mismo cine. No me pongáis contra Sara, o sea... Él quería coger el micro para... Perdón, sí.
o sea, rompiendo una lanza a favor de este idealismo también, yo creo que está bien, o sea, no está nada mal tener la costumbre de hacer películas y, por supuesto, sin precarizar, porque yo también, mi primera peli la hice, bueno, no tenía ayudas del ICA porque tampoco, o sea, simplemente porque no tenía una urgencia que tenía que hacer esa película y pasamos ni de Perodica, no solo, y de Avicine Lanzas, y de programas y de cualquier cosa. Lo hicimos pues entre varios colegas en distintos sitios del mundo y fue como muy punky hacer esa película, ¿no? Y lo que pensé después es, no es que la próxima no me precarice solo a mí, es que no voy a volver a hacerlo, ¿no? Pero sí que recuerdo, o sea, a mí eso me ha servido mucho. Hombre, mira dónde estás. Bueno, quiero decir, no aquí, con tu película. Sí, ¿no? Porque, bueno, también hay algo también en la manera de optimizar recursos, valorar lo que tienes. También, yo no sé si me hubieran dado 1,5 millones, primero si me merecía 1,5 millones para hacer aquello, o no sé, a veces me cuesta como pensar, oye, que me están dando una cantidad enorme de dinero para hacer estas cosas, ¿no? Pero sí que creo que debemos como, y a lo mejor pues los primeros cineastas sí que deberían lanzarse a hacer películas con lo que tengan, ¿no? Eso sí que me parece algo que tiene el espíritu independiente real, puro, que habría que preservar y o sea, está bien. Lo que pasa es que claro, el perpetuar eso como sistema, yo creo que hay que conseguir que esas voces pasen, pues eso, a través de un ICA que potencia todo esto, que pasen a ser películas grandes y muy grandes y al final también las películas son distintas y necesitan una dimensión distinta, ¿no? Y cuando estamos empezando, pues a lo mejor no hace falta tanto para empezar a trabajar, ¿no? Y que están los cortometrajes. Eso no tenemos que empezar por hacer un largometraje y no pasa nada si hacemos varios cortometrajes y no pasa nada si hacemos un largometraje y volvemos al corto. Porque al final, para mí, ser cineasta es un resultado, pero no es lo primero que haces, no hace de ti un cineasta. Tienes la voluntad de serlo, pero tienes que seguir aprendiendo. Salir de una escuela es un paso hacia la formación de la práctica y los cortos son una herramienta maravillosa. Y, siguiendo por ahí, seguimos profesionalizando los cortometrajes también y eso creo que es a favor de estar más preparados para los siguientes pasos. Pero no es la única forma en hacer, que es válido si de repente dices, mira, yo esta idea la quiero hacer y ser capaz de trabajar con lo que hay, también creo que es un don. Pero no todo tiene que ser un largometraje. Pero profesionalizar los cortos también te lleva a ver que los presupuestos que se están manejando para un corto son de 100.000 euros. Entonces, claro, cuando ves los presupuestos de los cortos dices, con esto me hago una peli, si total voy a tener que, ¿no? Entonces, yo lo que siento es un poco que falta eso, ¿no? Otra categoría por otro lado. O sea, yo creo que el tema de que se haya profesionalizado el cine independiente a tal nivel y haya cogido tal nivel de presupuestos es la fantástica noticia que estamos celebrando. A mí lo único que quiero decir es que me da miedo que esa profesionalización, tanto del cine independiente como del cortometraje, haga todavía más grande la brecha, el acceso a qué gente está haciendo cine. ¿Sabes? Como que no nos olvidemos de eso. Lo otro es grandísima noticia y no estoy diciendo nada en contra de eso, pero como que no nos olvidemos de que, de repente, si un cortometraje, levantarlo también es pasar por ICA, pasar por tal, ¿en qué personas confían los productores? O sea, tienes que dar con la tecla de que entras en dones visuals, acció curts y de ahí haces una carambola que consigues hacer un corto, pero que no sea una excepción tan grande. ¿Sabes? Como que el profesionalizarlo no haga la barrera todavía más grande para acceder a ello. Sí, pero entonces ¿cómo lo resuelves? Porque yo creo que ahora mismo estamos en un momento de poder hacer cortometrajes con un teléfono móvil y eso no es cuestionable, es muy válido. Y al final, quien se tiene que profesionalizar para poder aplicar al ICA somos las productoras. Vosotras tenéis que poder tener acceso a nosotras con las ideas y con algo hecho si es que lo tenéis. Pero no creo que deba recaer el que hayáis pasado por una escuela. En el fondo, a mí una intención, unas imágenes, un mood reel que te puedes montar en casa es casi tan válido como una formación, ¿no? Pero tú eres Valerie, o sea, no todo el mundo funciona como tú. No sé si es mejor o peor, pero fíjate, Gemma, yo te lo agradezco, pero siento que realmente somos muchos en compartir esta misma sensación. Realmente, vale que a lo mejor somos pocos en hacer cortometrajes desde productoras, pero en el fondo estamos constantemente a la búsqueda
de creadoras y creadores. Es que es nuestra materia prima. Que vengáis a nosotras es que no es un problema, es una suerte. Entonces, es verdad que luego a la hora de elegir con quién trabajo, normalmente, igual que todos, nos fijamos en qué es lo que tiene entre manos, lo que ha hecho antes. Pero insisto, que no tiene que ser porque profesional lo que has hecho antes. No, yo siempre, es que ahora pensando, como que el modelo ahora me recuerda más al de los 90, ¿no? Que tú tenías que hacer como un corto, ¿no? Para dar el salto al largo, ¿no? Estamos otra vez igual en ese universo, ¿no? Como que en los 2010, no sé cómo se le llama eso, pero en los 2010 era como que hacías un largo independiente, ¿no? Y ya te posicionabas para hacer el largo industrial, ¿no? Y quizá eso ha cambiado el sistema de producción en España del cine independiente, ¿no? Y por supuesto yo estoy a favor que haya más presupuesto, que haya más dinero del ICA, de Televisión Española, que es una pata muy importante que muchas veces se olvida del cine independiente. O sea, que haya como una fuerza, un músculo grande para este tipo de propuestas, ¿no? Que son al final, pues como decía Guillermo, las películas que más viajan, que más se conocen, que no solo se quedan en el digamos, mercado español, sino que van más allá del mercado incluso, ¿no? Representan a la cultura. Pero ya no sé lo que iba a terminar diciendo, que era básicamente, o sea, entender, o sea, que me pongo en la posición de un nuevo cineasta, ¿no? Que intenta hacer su primera película y era lo que quería decir antes, ¿no? Se ve el mundo de decir, hostia, es que una película es 1,5 millones, ¿cómo voy a conseguir ese dinero? ¿Cómo voy a hacerlo, no? Igual la batalla, no sé, pero esto lo tendrán que responder los jóvenes cineastas, igual la batalla es mucho más grande que antes o no tengo ni idea. Pero bueno, es una pregunta que lanzo y que igual es otro debate. Yo creo que tienes que venir más al Lanza, Víctor. Y tienes que hablar con esa nueva generación. No están haciendo pelis de 1,5 kilos, están haciendo pelis muchas veces en colectivos. Hay un montón de colectivos súper interesantes haciendo proyectos, van aprendiendo, se van dando pasos. Al final es un camino y una carretera. Para mí lo importante es un esquema de valores en el que tú seas consciente de que como productor, igual tu primera película con tus amigos la puedes hacer de esa manera, o como director, productor, la primera película la puedes hacer de esa manera, y a partir de ahí tienes que ir exigiéndote a ti mismo con tu aprendizaje y tus contactos, ir profesionalizando también el cine independiente. Pero que películas urgentes, películas como las que nosotros hicimos hace ahora 15 años, se siguen haciendo, y algunas son cojonudas. También es cierto que en aquella España teníamos una crisis brutal, todos los almacenes de cámaras estaban llenos de cámaras porque nadie las alquilaba, porque se había frenado la industria, porque la crisis 2008-2013 pegó muy fuerte en todo el país, había muchísima gente mano sobre mano, y seguramente en un momento como el actual, donde hay muchísimo trabajo, pues te va a ser más difícil conseguir una cámara gratis o conseguir que alguien te deje una sala de montaje gratis. Pero, oye, también hay cámaras estupendas por 3 pesetas y el talento se puede mostrar con un móvil. Para mí, el tema es que creo que la obligación de los que están empezando es hacer películas como puedan, y la obligación, cuando vas adquiriendo experiencia, es profesionalizarte, no precarizarte a ti mismo y, por supuesto, no precarizar a los demás. O sea, para mí es un tema. Y después, tampoco seamos ingenuos, es decir, hacer una película es muy difícil, hacer una buena película es muy, muy difícil, y de todo el mundo que intenta hacer películas, algunos acabarán siendo productores o directores, lo siento, los menos, y la mayoría pues habrán hecho una película, habrán aprendido en el camino y habrán visto que es tan duro que prefieren hacer otra cosa. También es un compromiso vital esta idiotez que nos ha dado de producir y dirigir películas independientes, con los 5 años que nos pasamos en cada proceso de una película, o los 3 años y medio o 4 que nos pasamos en cada proceso de una película independiente. Pero bueno, que para mí el tema de la película del 1,5 millones, no creo que todas las primeras películas sean de 1,5 millones a día de hoy, ¿eh? Creo que vente más al Lanza, hombre. Y una cosa, con lo que ha dicho Víctor, he pensado en hacer una comparación. Un chaval de 18 años que quiere hacer cine, que no viene de ningún tipo de familia relacionada con el cine ni lo artístico, que es de clase obrera, que vive en una ciudad normal y que tiene un guión escrito en 1980, 1990, 2010, 2020 o 2025. ¿Quién lo tiene más fácil?
O sea, de todos esos, esa misma figura, ¿no? Eso que he dicho. Pero en todos esos años, ¿quién lo tiene más fácil? 2025. ahora, ¿no? 2025, entonces estamos mejor. Yo creo, pero también entiendo lo que dice Gemma, o sea, no, creo que es muy válido, pero creo que hoy en día es más fácil. No quiere decir que sea la situación ideal. Es que yo también creo que esa persona hoy lo tiene más fácil que ese mismo hace 10 años, hace 20 años y hace 30 años, por supuesto. Entonces yo soy optimista en ese sentido. Vamos. Sí, yo quería decir una cosa que claro, que nos liamos en quién puede producir, quién puede dirigir, cuántos van a dirigir, tal, pero que nos olvidamos de la audiencia, que tenemos que generar audiencia, que se nos están olvidando ellos. Y esto se la voy a lanzar a Inés y a Camilo. Quiero decir, y creo que estáis haciendo un programa. Si nos quedamos, si la audiencia no quiere vernos, da igual el dinero que tengamos, si 100.000, 2,5 millones, 5 millones, entonces hay que trabajar de la mano de nuestros clientes, que es la gente que debería de ir al cine o que hay que motivarles para ir al cine. Creo que en ese sentido es verdad que hay ciertas acciones que están funcionando. Pues es que hay que seguir, es que hay que trabajar casi más por ahí que por nuestro lado. Qué gran tema que has sacado, el de la distribución, ¿no? Cómo llegar a la gente. Yo que trabajo en prensa me encuentro muchas veces con películas estupendas que no llegan a la gente. Me da mucha rabia. No sé si tenéis algo que decir. Es verdad que no hay ningún distribuidor en la mesa redonda. Es que producimos 350 películas al año. Es que 350 películas españolas, creo que sí. Bueno, pues ¿cuántos? 150. ¿De largometraje? Eso es un largometraje al día. Pero ¿cómo vamos a ir? ¿Pero a dónde los ponemos? Es una peli al día, sí. Claro. Entonces, ¿cómo hay público para todo eso? No es posible ni pensar en generarlo. Hay que ¿no? crecer como país, hay que invadir Francia. Crecimiento demográfico para poder ver las pelis. Es el camino. Y sobre todo, dejad de hacer películas que ya las hago yo. O sea, vamos a bajar el número a 100, vosotros dejáis de hacerla, yo me dedico solo a producir. ¿Os parece? Cada año uno. Eso es lo que decíamos antes, hay mucho público fuera de España también para esas películas, ¿no? Que eso yo creo que también es algo importante a destacar, ¿no? Que a veces pensamos solo en que es verdad que es importante el mercado español, pero que fuera de España las películas viajan mucho. Bueno, la verdad es que el debate ha cogido carrerilla y seguiríamos aquí porque me parece súper interesante, pero Valerie me acaba de decir que tiene que coger un tren, o sea que eso no es negociable. No sé, José Manuel, ¿tenemos más tiempo para seguir? Yo tenía una reunión con Televisión Española, que es para lo que he venido. Y se me ha pasado. ¿Me voy con Valerie o qué? Adiós, Valerie. Yo quería decir una cosa. Sobre los presupuestos estos también de 1,5 millones y tal, que todos los que hemos hecho películas como en esos presupuestos, que también son presupuestos un poco trampa y parece que se puede hacer holgadamente una película ahí en los tiempos en los que la gente también trabaja para plataformas y cobra mucho más dinero. Entonces, a mí también me parece como dificilísimo, ¿no? Tú vas a conseguir tu director de foto, tu director de arte, ¿no? Que son tus colegas que vienen y hacen la película contigo, pero hay que conseguir atrezzistas, hay que conseguir eléctricos, hay que conseguir jefes de eléctricos, hay que conseguir ayudantes de producción. Y se ha puesto realmente muy complicado también a nivel presupuestario, porque esa persona haciendo una serie de una plataforma cobra más dinero que con nosotros haciendo ficción. Entonces, bueno, evidentemente parece que 1,5 millones debería ser dinero más que suficiente para hacer una peli, pero lo cierto es que a la práctica se pasa bastante mal. Hay que partir bocadillos con 1,5 millones. Sin duda. Y entonces también, pues eso, creo que a veces tendemos también a valorar los presupuestos de la película sin pensar a veces en el contexto en el que estamos, ¿no? En el que hay una inflación brutal, o que yo estaba haciendo una serie cuando empezó a subir la gasolina y tuvimos problemas para desplazarnos. En la ruta. Y había mucho coche. Y entonces era como, bueno, es que tenemos un problema con la gasolina, ¿no? Algo tan idiota como que uno no piensa en esto. Pero yo sí que me he dado cuenta que conseguir a determinados técnicos que no están allí por el valor sentimental o por la relación desarrollada con la cineasta o con el cineasta, es también, también está jugando como un papel en el tablero de cómo se financian las pelis y para cuánto da el dinero, ¿no? De una peli.
con el tema de las películas, ya que me he metido con Víctor, voy a aprovechar y ahora me meto con Pedro y con Sara. El tema de las 300 películas, es broma lo que has dicho tú de todas las películas, no, yo he dicho que muchas de las películas importantes de este país han pasado por aquí. No todas las películas que han pasado por aquí se han hecho y no todas las películas que han pasado por aquí han acabado estando bien. Yo personalmente creo que para una industria como la española, 300 películas no me parece un número demasiado alto. De hecho, creo que el éxito de nuestra cinematografía a nivel internacional tiene que ver con el número, porque estoy convencido de que nadie, bueno, igual Carmen y José Manuel lo sabían, hace 10 años nadie sabía, junto con Valerí, que le produjo, que Carla Simón iba a ser Carla Simón y que verano del 93 no sé qué y todo lo después que iba a pasar. Y ese año por aquí pasaron un montón de películas, algunas no se han producido, algunas acabaron siendo películas bastante mediocres y otras han sido películas increíbles. Y esto es un proceso de selección de un sitio que desde el primer año tuvo la capacidad de atraer a muchísimo talento. Yo siempre que hablamos de lo de las 300 películas, oye, el día que llegue aquí un mago que sea capaz de decir cuáles son las 50 películas que hay que hacer, mientras yo pueda producir 4 o 5, vosotros dejáis de producir, y yo pueda elegir qué directores tal, me parece bien. Es que creemos que hay una varita mágica de hay que hacer menos películas. ¿Por qué hay que hacer menos películas? Si esas películas dan puestos de trabajo, pagan impuestos, mantienen abiertas empresas, dan trabajo a las Film Commissions, hace que se representen un montón de zonas en toda España, hace que haya coproducciones entre Cataluña y Andalucía, entre Castilla-La Mancha y Euskadi. ¿Por qué vamos a hacer menos películas? Porque creemos, a ver, las mías son muy buenas, las de los demás no son tan buenas, pero todo el mundo cree que la suya va a ser la buena, por eso hacemos 300 películas. Y por eso de todas las películas que tú has producido, Pedro, hay algunas que son estupendas y hay algunas que no lo son tanto. Y tú pensabas que todas lo iban a ser. Perdón. O sea, es una idea muy idealista, quiero decir, pero si de esas 300 películas 200 pierden dinero y lo perdemos nosotros, pues va a llegar un momento en que no podemos seguir haciendo películas. Bueno, pues mientras nos aguanten los bancos. Pero que hay gente que pierde dinero, o sea, mucho dinero. No perdamos dinero, también es una buena idea. No perder dinero haciendo películas me parece también una idea estupenda. ¿El público piensa que hacemos demasiadas películas o está conforme con el número de películas? Es que hay muchos directores ahí que quieren hacer su primera película. Diles que a partir del año que viene solo vamos a hacer 100. Vamos a aprovechar para dar el turno de palabra al público, por si acaso hay alguna pregunta que, como bien me ha recordado Chema, es algo que hay que hacer siempre en toda mesa redonda y se nos acaba el tiempo, o sea que si tenéis alguna pregunta, estáis a tiempo. ¿Qué tal? Oye, muy interesante la conversación. A mí me gustaría hacer una pregunta igual un poco idealista, pero os voy a hacer una pregunta desde RTV Play, que es de donde estoy yo, y veo desde el otro lado la amalgama de contenidos que hay. En estos 10 años, ¿cómo ha evolucionado el ojo, el filtro para detectar cuando una historia es buena, comercial, independiente? ¿Cómo ha evolucionado ese filtro, ese ojo, con la cantidad de elementos, de contenidos que tenemos todos los días delante? Y luego ya la última, más difícil aún, ¿cómo distinguir entre si puede ser una película o puede ser una serie? Ahí os lo dejo. Entonces, si me preguntáis a mí de verdad, yo me guío por el ser humano que hay detrás de la historia, mucho más que por la propia historia. Y luego hablamos y yo creo que hay, como en todo en la vida, hay un tema de confianza que es importantísimo. Yo creo que si tú conectas con una persona y le das confianza, al final lo que va a hacer, pues lo va a hacer de la mejor de las maneras. Por supuesto, el hecho de que conectes con la persona también tiene que ver con el tipo de historia que te está contando, pero para mí yo conecto mucho antes con las personas que con las historias. Yo creo que hay una palabra que marca bien la diferencia, ¿no? Que es contenido, ¿no? Que es algo como muy común hoy en día, que para mí eso es como un límite muy fuerte entre lo que es ese magma audiovisual que se confunde desde la serie hasta la publicidad, hasta el story, todo es espectáculo, y que lo único que hace es rellenar discos duros y dar puestos de trabajo y generar que esos puestos de trabajo se profesionalicen y son más caros y se hacen más difícil hacer películas independientes, es lo que se dice
Por eso la clave de la entrada de las plataformas es fundamental para todo esto que estamos hablando. Pero todo ese magma para mí es contenido. Y después está para mí el arte cinematográfico. Para mí está lo que ha dicho Pedro ahora, eso que intenta vincular personas, que intenta comunicar emociones, ideas, conceptos y que sigue entendiendo el cine como un medio de expresión artística y alejado en lo posible, en forma y fondo, aunque son lo mismo, de lo que es ese contenido, que es ese magma, que para mí es un espectáculo audiovisual. Lo que pasa es que yo siento que hay que buscar un poco el término medio, ¿no?, entre una cosa y la otra, porque si tú haces una película no es para que la vean en tu casa, o sea, la haces para un público, para que la gente la vea, la disfrute, para lanzar preguntas, pero por otro lado, si únicamente nos fiamos del algoritmo o de lo que está funcionando, al final yo como espectadora me pongo en casa a ver y veo todo el tiempo lo mismo. Empiezo una cosa, esto ya lo he visto, esto ya me lo sé, esto ya me lo conozco. Hay que buscar, yo siento, el término medio entre apostar por cosas nuevas y ser valiente y arriesgado, pero que tenga ese punto industrial o comercial que pueda gustar, ¿no? Y creo que ahí está el reto, lo difícil. Sí, yo estoy muy, o sea, quizás antes era más, hay que hacer menos series a lo mejor, o hay que hacer menos contenido. Igual sí, yo estoy completamente, vamos, yo lo tengo clarísimo que hay como más hiperpoblación de imágenes en general. Y lo del término medio sí, pero quizás lo que hay que también ser conscientes es que debería haber una industria que no solo los cineastas tengan la responsabilidad de idear algo que vaya a funcionar o que vaya a llegar. Yo creo que los cineastas tienen que ser bastante libres y pensar bastante poco en ese magma de gente que es el público, que hay gente que piensa que sabe lo que es el público, creo que es muy pretencioso, pero creo que es más generar una industria que ofrezca espacio plural para todas esas miradas, ¿no? En el modelo francés, por ejemplo, hay una industria del documental, por ejemplo, ¿no? Hay productoras que viven de hacer documentales que se ven y que tienen una vida, ya sean más independientes o no, ¿no? Entonces también yo creo que hay que lanzar un poco ahí esa responsabilidad también a todos los actores de la industria en que se generen esos espacios para que ciertas películas puedan vivir, ¿no? Y que todavía, yo creo que en ese sentido a nosotros nos queda un recorrido por delante, ¿no? Una última pregunta. ¿Sí? Hola, soy Eva Jakubowska Pérez, actriz y productora independiente. Quizás me voy a meter en un jardín, pero inteligencia artificial. ¿Cómo creéis que va a cambiar el paradigma de programas como Lanza, de festivales como Avicine y en general de nuestra querida industria? Vacío total. No sé qué. Es que no sabemos, y bueno, yo no sé nada que decir de ChatGPT. Yo creo que hay que va a haber yo creo que se va a desinflar, lo creo sinceramente. Creo que no hace las cosas bien, es que creo que es cutre, que el resultado no está bien y en algún momento dado la gente se va a dar cuenta y creo que ya hay una estética muy concreta a la que llegan ese tipo de imágenes que ya han llegado y ya no dan para más, me da esa sensación, ¿no? Entonces es algo que para mí es algo bastante de chiste, casi como de imágenes que hacen risa o que provocan un cierto repelús, pero que sean útiles desde un punto de vista creativo, pues no sé, para imágenes, para dosieres, o sea, cosas poco importantes realmente, no veo. O sea, una película completa hecha con inteligencia artificial. Yo no estoy de acuerdo. Hoy contigo. o dentro de 15 años, no creo. Igual también dependerá de la capacidad de los robots para simular pues nuestra capacidad humana y única de hacer arte, que es un poco lo que decía Víctor antes, que el arte cinematográfico tiene que ver pues con una subjetividad, una cosa que solo tienes tú porque eres un ser humano. Pero que nunca va a ser una máquina haciendo películas ella sola. Bueno, pero si depende, hay personas ideando y guiando a las máquinas, igual que se dejó de filmar, o se ha empezado a filmar en digital, se puede utilizar como una herramienta o una ayuda para favorecer el arte, ¿no? De momento no lo sé. Yo lo que querría es ver una película de Chema García Ibarra sobre la inteligencia artificial. Ay, qué bien. Con una primicia nos vamos, además.
Bueno, yo creo que esta pregunta la tenéis que hacer cuando celebremos el 20 aniversario de Avicina y Lanza. Hagamos un repaso de qué ha pasado. ¿Qué ha pasado con la inteligencia artificial en estos años? Muchísimas gracias, no tenemos ya más tiempo, ha sido un placer contar con vosotros y creo que eso da para una conversación que dure 10 años porque no hemos hecho más que empezar. Un aplauso muy fuerte a todos los participantes.